Tome su lugar. Bienvenido. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, iglesia. Aleluya. Dígale al que está a su lado: no te duermas. No te duermas, porque si no, el pastor va a pegar un grito que te vas a levantar y vas a caer hasta en mi silla. Dile: no te duermas. Amén. Yo le doy gloria y honra al Señor. Le doy muchas gracias a Dios. De verdad, Él ha sido bueno con un servidor, pero también ha sido bueno con usted. Lo tiene aquí, me tiene aquí a mí también. Amén. Él ha sido muy bueno. Doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sin Él usted y yo no somos nada. Sin Él usted y yo no somos nadie. Sin Él usted y yo no podemos ir a una dimensión de gloria. No estaríamos sentados en este lugar si no fuese por su amor, si no fuese por su misericordia. Amén. Por eso hoy yo quiero honrar primeramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primero quiero darle gracias a Él. Gracias a que un día puso su mirada. Juan 15:16 dice que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a cada uno de nosotros. Usted es privilegiado, yo soy privilegiado. Él nos ha traído a esta casa. Él nos ha traído a este lugar y por eso le doy la gloria, le doy la honra al Señor. Amén. Pero también quiero honrar, también públicamente quiero honrar en esta congregación, en esta casa, a dos pilares principales, fundamentales de esta casa: Ministerio Internacional Fe y Verdad. De verdad que Dios ha sido tan bueno con nosotros que cuando nos trajo a esta casa, Él no nos dejó huérfanos, nos puso padres. Amén. Nos puso padres. Y yo no sé usted, pero yo estoy contento con el padre y con la madre que Él me dio aquí en esta casa. Y yo bendigo su vida donde quiera que ellos estén. Yo bendigo su vida. Doy gracias a Dios. Déselo fuerte, por favor. Déselo fuerte, iglesia. Yo doy gracias al Señor por ellos. Bendigo su vida y agradezco aún más por la oportunidad que ellos dan a su servidor, nos dan a nosotros, sus hijos, para poder impartir, para esa confianza, para encargarnos al pueblo que Dios le dio. Hermano, de verdad estoy aquí por la gracia, la misericordia de Dios, pero también por la confianza que nuestros padres espirituales han depositado a su servidor, y espero no defraudarles. Espero que Dios hable el día de hoy a través de mi vida. Yo doy gracias y bendigo a Dios por papá, bendigo a Dios por mamá. Doy muchas gracias, también agradezco a mi familia, mi esposa, mi hija, que también siempre están ahí intercediendo, orando por su servidor. De verdad, si usted es una buena ayuda idónea, no pare de orar por su casa, por su esposo, por su cabeza, porque verá la recompensa del Señor. Amén. Verá la recompensa de Dios. También quiero agradecer a mis padres biológicos que por aquí andan sirviendo. Muchas gracias. Mamá tampoco ha dejado de orar, mi padre tampoco ha dejado de orar, y es por eso que toda mi familia se une muchas veces en oración y han orado también por su servidor. Agradezco mucho a mi familia. Amén. Y traigo un mensaje de parte de Dios para cada uno de ustedes, pero también me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Arturo Hernández Mateo, soy pastor de la casa, pastor de esta iglesia, esta hermosa iglesia, esta poderosa iglesia. Amén. Soy hijo de esta casa y repito, me presento. Mi nombre es Arturo Hernández Mateo, pastor de la casa. Estoy para servirles y espero que Dios haga algo. No espero, estoy seguro que Dios hará algo hoy en tu vida. Amén. Traigo una asignación de parte de Dios a través de mi apóstol, una asignación que el reino de Dios se caracteriza por tener principios. Y uno de los principios fundamentales que tiene el reino de Dios es la unidad. Diga conmigo, la unidad. Diga fuerte, la unidad. Amén. Y por eso el tema de hoy, el tema que se me ha sido asignado por Dios a través de mi apóstol, se llama una sola voz, un solo espíritu, una sola ciudad. Repita conmigo, iglesia: una sola voz. Repita fuerte: una sola voz. Vamos, escucha disparejo: una sola voz, un solo espíritu, una sola ciudad. Repita nuevamente: una sola voz, un solo espíritu y una sola ciudad. Amén. ¿Qué me está hablando esto a mí? Esto me está hablando de unidad. Amén. Le decía hace un momento, uno de los fundamentos principales en el reino de los cielos es la unidad. Siempre Dios manifestó la unidad.
Desde el principio, desde el Génesis, en el Génesis 1:26, cuando Dios dice, cuando Dios empezó a crear todas las cosas, en Génesis 1:26 dice: hagamos. En pocas palabras, para formar algo poderoso, para formar algo grande, Dios tiene que usar la unidad. Amén. Siempre cuando nosotros vamos a hacer algo grande, siempre nosotros tenemos que estar unidos. Por eso desde el principio Dios siempre nos enseñó un principio fundamental, un principio básico, y esa es la unidad. Él nunca creó al hombre solo. Mire, hay algo que a mí me impacta de la Biblia. Todo lo que Dios creó, dice la Biblia que todo lo vio bueno. Dice el Señor que hizo los animales, lo vio bueno, hizo los árboles, lo vio bueno. Todo lo que Dios creó lo vio bueno. Pero hay algo que Dios hizo, pero dijo: esto no es bueno. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que lo puso en el huerto del Edén y dijo: no es bueno, no es bueno. Entonces no todo lo que Dios hizo lo vio bueno. Cuando Dios crea al hombre y lo puso solo, diga conmigo solo, lo puso solo, dice la Biblia que no vio buena la soledad. Y dice la Biblia: haré una ayuda idónea. En pocas palabras, pondré una unidad. Pondré a alguien que lo ayude a levantarse. Pondré a alguien que lo ayude a trabajar. Pondré a alguien que lo ayude a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Siempre, escuche bien esto, siempre Dios manifestó la unidad. Cuando anunció el diluvio a través de Noé, dice la Biblia que no metió un animal solo. ¿Lo metió cuánto? De dos en dos. Y también le dijo a Noé: no entres solo, tráete a tu familia. Porque a lo que Dios impacta del hombre, a lo que Dios impacta en el reino de los cielos, es la unidad. Amén, es la unidad. Dice la palabra del Señor que cuando liberó al pueblo de Israel, mandó a Moisés a Faraón. No lo envió solo, lo envió con Aarón. Unidad. Dice la palabra del Señor que cuando le iba a entregar la tierra de Canaán, la tierra prometida, dice la Biblia que no le dijo a Moisés: envía un solo espía, mandó a 12 espías. En pocas palabras, Dios siempre ha trabajado en unidad. En el reino de los cielos se trabaja Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Siempre va a manifestarse la unidad, que es un principio del reino de los cielos. Amén. Y en esta mañana yo quiero hablarte de que Dios quiere hacer de esta iglesia una iglesia poderosa, una iglesia victoriosa, una iglesia gloriosa. Pero si, escúchame bien, pero si no hay unidad, estamos próximos a la derrota. Pero si no hay unidad, estamos próximos al fracaso. Amén. Entonces la palabra del Señor siempre nos ha enseñado acerca del poder de la unidad. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él no vino a hacer milagros primeramente. Él no vino a hacer maravillas. Él no vino a hacer proezas. Lo primero que Jesucristo manifestó aquí en la tierra es la unidad. Lo primero que Dios hizo, que Jesucristo hizo aquí en la tierra antes de comenzar el ministerio, primero llamó a 12. Diga conmigo: unidad. Llamó a 12. Amén. Cada uno de los 12 tenía un pasado. Cada uno de los 12 tenía un temperamento. Cada uno de los 12 tenía una diferente manera de pensar. Cada uno de los 12 tenía una diferente opinión. Pero Él decidió llamar a 12 y reunirlos para empezar su ministerio. Porque todo lo que Dios hace, lo hace en unidad. Para echar fuera a un demonio te tiene que ocupar a ti. Para sanar a los enfermos te tiene que ocupar a ti. Amén. Aleluya. Para hacer proezas aquí en la tierra, ahora tiene que usarte a ti. Aleluya. ¿Por qué? Porque siempre Dios va a trabajar con el hombre. El Espíritu Santo va a trabajar con el hombre. Jesucristo vino aquí a la tierra, pero Él formó a 12. Y perdóneme, mi hermano, pero ninguno de los 12 le llegaba a los talones a Jesucristo. Ninguno de los 12 tenía las capacidades que tenía nuestro Señor Jesucristo. Pero Él decidió formarlos. Él decidió evangelizarlos. Él decidió hablarles del reino. Él decidió entrenarlos. Amén. Los 12, esos 12 personajes que reunió nuestro Señor Jesucristo, de verdad eran como usted y como yo. Tenían un pasado oscuro. Estaban llenos de pecados. Amén, iglesia. Pero Él decidió ir a buscarlos. Él decidió reconciliarlos con el Padre. Él decidió entrenarlos. Él decidió hacer de ellos alguien grande, alguien poderoso.
¿Y sabe qué pasó con esa unidad? Dice la palabra de Dios que conquistaron mundos, hicieron y deshicieron. Dice la palabra del Señor que ellos conquistaron de todo, fueron de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Yo no sé cuántos me están escuchando, pero quiero decirte algo. Mire, escúcheme bien, iglesia. Lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Dice la Biblia que los 12 fueron los que trastornaron al mundo. Dice la Biblia que los 12 fueron los que hicieron que el ministerio de Jesucristo continuara. Conquistaron reinos, conquistaron pueblos, conquistaron naciones. Dice la Biblia que ellos fueron formados por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue por usted. Usted tiene un pasado. Usted tiene un pasado. Usted tiene una diferente manera de pensar. Usted tiene una diferente opinión. Usted tiene un diferente talento. Pero ¿sabe algo? Dios te ha traído a este lugar porque ha decidido confiar en ti. Porque ha decidido ir de gloria en gloria contigo. Porque ha decidido trastornar el mundo. Porque ha decidido trastornar Coatzacoalcos. Aleluya. Ha decidido trastornar Veracruz. Ha decidido trastornar México. Ha decidido con usted, conmigo. Ha decidido que el Ministerio Internacional Fe y Verdad se vuelva una iglesia poderosa. Una iglesia gloriosa. Aleluya. Ninguno de los 12 tenía las características que nuestro Señor Jesucristo tenía, pero más sin embargo decidió confiar. Más sin embargo decidió entregarles la iglesia. Más sin embargo decidió entregarle las almas. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Nuevamente: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Cuántos de los que están aquí dicen: yo amo a Dios? Vamos a unirnos, vamos a ser uno solo. Amén. Y vamos a apacentar ovejas. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Juan 17:21. Juan 17:21 dice: para que todos, diga conmigo, para que todos sean uno. Repita fuerte: para que todos sean uno. Dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Jesucristo siempre manifestando la unidad. Cuando los mandó a evangelizar, a echar fuera demonios, no los mandó solo, los mandó de dos en dos. ¿Qué tan importante es la unidad? ¿Qué tan importante es la unidad? La unidad es tan importante que con la unidad, cuando dos se unen, dice la palabra del Señor, dice: uno hace correr a 1000, pero dos hace correr a 10,000. ¿Qué tan importante es la unidad? Dice la palabra del Señor que uno ayuda a levantar el otro. En pocas palabras, por eso Dios desde el principio dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Amén, aleluya, iglesia. Entonces desde el principio el Señor siempre nos mostró la unidad. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:3. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad. Solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Amén. ¿Qué quiere decir esta parte? Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo nunca dijo: formen la unidad, porque la unidad ya está formada. Porque la unidad ya fue puesta desde el principio. La unidad lo puso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La unidad es un lenguaje de reino. La unidad es una característica del reino. Y esa misma característica debe de preservarla la iglesia. Debe de tenerla la iglesia. Amén. Así es que diga al que está a tu lado: nada de críticas, nada de murmuración, nada de división. Dile: tú eres mi hermano, yo te amo. Dile: seas como seas, yo te amo. Dile: seas como sea, yo, aunque no se vea, dile: pero yo te amo. Aleluya. Sea como sea, yo te amo, dile. Dice: solícitos en guardar la unidad. Le repito, la unidad no la va a formar usted ni yo, porque la unidad ya fue formada. Nuestra responsabilidad es guardar la unidad. Nuestra responsabilidad como iglesia es que no se meta ningún espíritu que pueda destruir lo que Dios ha unido aquí en Ministerio Internacional Fe y Verdad, lo que Dios ha unido en esta iglesia, lo que Dios ha unido en este pueblo. ¿Sabe? Lo que el diablo más aborrece es la unidad.
Sabe el diablo perfectamente que cuando hay un pueblo unido hay fuerza. Cuando hay un pueblo unido hay poder. Cuando hay un pueblo unido hay algo que puede suceder en la casa, en la ciudad, en el pueblo. Amén. Cuando un pueblo se une, el diablo sabe que puede haber cosas grandes, puede haber cosas sobrenaturales. Amén. Amén, iglesia. Le voy a pedir por favor que me pasen aquí 5 varones. Pásenme 5 varones rapidito, rapidito por favor. Rapidito. 5 varones. Aquí al frente por favor. Rapidito. Que nada más me dieron 4 horas de tiempo. Amén. Amén. Cada uno de ellos tiene una asignación de parte de Dios. Pero todos ellos son de Ministerio Internacional Fe y Verdad. Todos ellos son de la misma iglesia. Todos ellos tienen el mismo Padre espiritual. Todos ellos tienen la misma visión y la misma misión. Todos ellos sirven en esta casa. Todos ellos son guiados por el Espíritu Santo. Todos ellos. Pero el hecho de que todos ellos sean pertenecientes de este lugar no significa que estén unidos. El hecho que todos sirvan en un ministerio para esta casa o para el reino de los cielos significa que estén unidos. Amén, iglesia. El hecho que este hermano esté matándose por el servicio, sea muy obediente, ora demasiado, ayuna demasiado, se santifica demasiado, no quiere decir que se una. No quiere decir que esté unido. Porque muchas veces nosotros pasamos por esa puerta, pero ni siquiera damos un saludo al ujier. Y el ujier es parte de esta iglesia. Y el de multimedia es parte de esta iglesia. No nos damos un Dios te bendiga. Sabe que cuando usted bendice a otro, usted mismo se bendice. Estamos aquí reunidos, todos mis hermanos, a los cuales tú me amas. Tú me amas. Te amo. Y a papá. Y a mamá. Lo amo. Y todos aman a papá. Todos aman la visión. Todos aman esta iglesia. Pero eso no quiere decir que sean unidos. Amén. Así el diablo no tiene miedo. Así el diablo jamás va a salir corriendo. ¿Sabe cuándo el diablo tiene miedo? ¿Sabe cuándo el diablo sale corriendo? Cuando ellos comienzan a ser unidos. Cuando ellos comienzan a ser unidos. Cuando ellos comienzan a hacer cadena. Entrelácense sus manos. ¿Qué es eso? Esto es una cadena. ¿Y qué significa esto? Significa unidad. Amén. Esto significa unidad. Y esto es lo que el diablo odia. Esto es lo que el diablo aborrece. Te voy a decir algo muy importante. El diablo jamás ha trabajado solo para despedazarte. El diablo jamás ha trabajado solo para derrotarte. Dice la palabra del Señor que fueron contra el Gadareno una legión de demonios, 6,000 demonios, 60,000, demonios. Siempre el diablo ha trabajado en conjunto para hacer añicos tu vida, para llevarte al fracaso, para llevarte a la derrota. ¿Sabe por qué el diablo sabe trabajar en unidad? Porque él conoce el principio del cielo. Porque él sabe perfectamente lo que Dios, el fundamento del reino de los cielos. Esto es una unidad. No, así no. Así. Y esto es lo que odia el diablo. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento tuvieron alguna cadenita de oro o alguna cadena que no le dejó ver de aquí al cuello. Amén. Y llegó un momento donde esa cadena se tuvo que romper. ¿Por qué se tuvo que romper? Porque en ese eslabón había fricción con el otro eslabón. Había aspereza con el otro eslabón. Y muchas veces está la unidad, pero el diablo siempre va a buscar al más débil. El diablo siempre va a buscar de una iglesia la más débil.
Yo sé que estoy en una iglesia fuerte. Yo sé que estoy en una iglesia poderosa. Yo no hablo de la crítica ni de murmuración. Yo no hablo de la envidia, ni del rechazo, ni del egoísmo aquí en esta iglesia. No, eso es en otra iglesia. Pero el diablo siempre va a buscar al más débil, al que tenga mentalidad débil, al que siempre se deja guiar por las palabras de otra persona, el que siempre es fácil de contaminar. Y sabe, cuando el diablo empieza a susurrar al oído del más débil, empieza a hacer esto, empieza a hacer esto, empieza a hacer fricción, empieza a hacer fricción. Este hermano se une con este y le dice que cree. Ahora el pastor ya ni me saluda. Fricción. Estuve enfermo y nadie me visitó. Fricción. Entré por esa puerta y los ujieres parece que no son ujieres porque ni siquiera me saludaron. Fricción. Todo les ofende. Y cuando sucede esa parte, el diablo dice: de aquí soy. Esta iglesia no me va a poder derrotar. Esta iglesia no me va a poder aplastar. Esta iglesia no me va a pisar la cabeza porque ya encontré una debilidad. Porque este hermano es muy flexible, se deja contaminar de todo. Porque mientras la iglesia esté así, el enemigo jamás va a poder entrar por esa puerta. Jamás va a poder entrar a tu casa. Jamás va a poder entrar en tu finanza. Jamás va a poder entrar en tu salud. Jamás va a poder. ¿Sabe por qué? Porque hay hermanos que te respaldan. Porque hay gente que te respalda. Porque cuando el diablo ve la unidad, sabe que no puede penetrar. Sabe que no puede entrar. Entonces lo que hace el diablo es paciente. Diga conmigo, el diablo es paciente. Dígale que está a su lado: es más paciente que tú y que yo. El diablo tiene paciencia y él espera a que uno de ellos muestre la debilidad. Pero mi hermano le dice: antes me hablabas, ahora ya no me llaman para servir. Pedí oración y nadie me vino a orar. Estuve enfermo y nadie me vino a visitar. Fricción. Fricción. Cada uno de ellos, así como los 12 discípulos de Jesús, tienen una opinión diferente, tienen un alma diferente, tienen un espíritu diferente, tienen una manera de pensar diferente, tienen un temperamento diferente. Pero lo que nos une, el vínculo de la unidad, no es el hombre. El vínculo de la unidad es el Espíritu Santo. Nosotros no estamos aquí, escucha bien, nosotros no estamos aquí porque nos una nuestro hermano. Nosotros estamos aquí porque el que nos unió se llama Jesucristo de Nazaret. Nosotros estamos en esta iglesia porque el que nos trajo a esta iglesia, el vínculo de mi unidad, el vínculo de preservar la unidad, el vínculo de que yo ame a mi hermano, el que yo proteja a mi hermano, el que yo esté con mi hermano, se llama Jesucristo de Nazaret. Por él estoy aquí, por él yo le sirvo. Pero cuando el diablo hace fricción, rompe ese eslabón. Rompe ese eslabón. Y es donde el diablo y los demonios hacen pachanga, porque ahí ya no hay una unidad, porque ahí ya hay una división. Y donde hay una división, hay una puerta donde el diablo puede despedazar nuestra iglesia, puede despedazar nuestra vida, puede despedazar tu familia, puede despedazar todo lo que hay en ti. Cuando hay una unidad, nadie puede caer. Intenta caerte. Intenta, suéltate. Nadie puede caer. Cuando hay una unidad, nadie puede caer. Porque aquel que caiga, cuando una iglesia está unida, dice: mi hermano no se puede caer. Vamos juntos, oremos por él. Vamos juntos, ayunemos por él.
Vamos juntos y visitémoslo a Él. Pero tú no te vas a caer, porque tú eres parte de esta iglesia. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Cuando hay una unidad, iglesia, el enemigo tiene que salir corriendo. Muchas gracias. La unidad es el sello del avivamiento. Repito, la unidad es el sello del avivamiento. No podemos ganar al mundo, no podemos ganar Coatzacoalcos si nosotros no estamos unidos. Porque es el sello del avivamiento. Porque cuando se presenta la unidad, se presenta el Padre, se presenta el Hijo y se presenta el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Cuando se presenta la unidad, se presenta el Padre, se presenta el Hijo y se presenta el Espíritu Santo. ¿Sabe algo? El diablo vino a esta tierra, está en esta tierra, pero tiene 3 ministerios. ¿Cuáles son esos 3 ministerios? Repita conmigo: matar, hurtar y destruir. Pero este último ministerio es el más grande que él tiene. Este último ministerio es el más poderoso que tiene. Amén. Amén. Amén, iglesia. Él no puede hurtar, él no puede matar si primero no destruye. Te repito, él no puede matar, él no puede hurtar si primero no destruye. Por eso, para que el diablo pueda hacer estragos en una casa, en una iglesia, en una congregación, primero tiene que destruir, primero tiene que dividir. Por eso muchas veces los hermanos deben de cerrarle la puerta al enemigo, deben de cerrarle la mente al enemigo. Porque el diablo siempre va a querer venir a traer destrucción a tu vida. Siempre va a querer venir a destruir la iglesia. Porque cuando una persona esté solo, mire, te voy a contar algo. En la Biblia dice que cuando Adán y Eva estaban juntos, jamás se acercó la serpiente. Mientras Adán y Eva estaban en unidad, jamás se acercó la serpiente. Nunca dice la Biblia que la serpiente se acercó cuando estaban ellos dos. La Biblia enseña que la serpiente se acercó cuando estaba Eva sola. Cuando uno anda como llanero solitario, es fácil destruirlo, es fácil contaminarlo. Cuando uno está como llanero solitario, es fácil que el diablo gane la batalla. Pero aquí en esta iglesia cancelamos a todo espíritu de llanero solitario. Esta iglesia a partir de ahora será una iglesia unida, una iglesia fortalecida, una iglesia con una sola visión, una iglesia con una sola misión, una iglesia con un mismo sentir, una iglesia que va a construir, una iglesia que va a levantar, una iglesia que va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que dile que está a tu hermano que tienes al lado, dile: tú vas conmigo, dile: tú vas conmigo, tú vas conmigo, no te voy a dejar aquí solo, tú vas conmigo, dile. La unidad es el sello del avivamiento. Antes de que Jesús hablara de poder, de milagros y de expansión, oró por unidad. La unidad no es una estrategia, es una dimensión espiritual. Dice: la iglesia, escúcheme bien, la iglesia no es poderosa por lo grande que es. La iglesia no es poderosa por lo numerosa que es. La iglesia es poderosa cuando todos deciden unirse. La iglesia es fuerte cuando todos deciden unirse. La iglesia es fuerte cuando dice: yo pertenezco a esta casa y nadie me va a mover de esta casa. Yo soy hijo de mi apóstol, yo soy hijo de mi profeta, yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. Satanás, tú a mí no me vas a sacudir. Satanás, tú a mí no me vas a mover. Yo soy parte de esta congregación, yo soy parte de este equipo. Aleluya. La unidad no se crea, la unidad se guarda. Lo decía hace un momento. El apóstol Pablo nunca nos mandó a formar la unidad. Siempre nos mandó a que la unidad la guardemos. Amén. Amén, iglesia. Y quiero hablarles un poco de que dice: la unidad es un arma de guerra. Y quiero hablarles un poco de la historia de la Torre de Babel. A mí me impacta esa parte.
A mí me impacta la historia de la torre de Babel. Yo quiero leérselos aquí rápidamente, después me van a pasar un versículo ahí en pantalla. Dice la palabra de Dios, quiero que usted se dé cuenta lo que provoca la unidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 11 del 1 al 7. No me lo ponga todavía, por favor, yo se lo quiero leer por acá. Dice la palabra del Señor: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Qué tenían? Una sola lengua y tenían unas mismas palabras. Dice: y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Dice: y se dijeron unos a otros: vamos. Diga conmigo, vamos. Diga conmigo, vamos. Diga fuerte, vamos. Usted y yo vamos. Amén. Dice: hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos nuevamente. Vamos y edifiquemos. Quiero pararme un poquito acá. ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo este pueblo? Este pueblo estaba trabajando en unidad. Lamentablemente, el final de este pueblo solamente querían formar un solo nombre. Querían no depender de Dios. Pero lo que yo les quiero hablar sobre este pasaje bíblico es lo que provocó la unidad. Aquí en el versículo 4, dice: y dijeron: vamos y edifiquemos. En pocas palabras, este pueblo tenía un solo lenguaje, tenía un solo sentir. Cuando usted y yo seamos equipo, cuando usted y yo tengamos un solo lenguaje, tengamos un solo sentir, vamos a edificar. No escuché. Cuando usted y yo tengamos un solo sentir, un solo lenguaje, vamos a edificar. Todo aquel que tenga el mismo lenguaje, que tenga el mismo sentir, edifica. Edifica. Y dice: vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Este es el problema que tuvo este pueblo. Estaba bien porque estaban trabajando en unidad, pero el propósito de ellos es no depender de Dios. Ese era el propósito, no depender de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos una mentalidad de no depender de lo que la visión tiene en esta casa. Muchas veces decimos tener un solo lenguaje, tener un solo idioma, pero realmente nuestra mentalidad tiene otro propósito. Dice la palabra del Señor que este pueblo tenía un solo lenguaje. Dice la palabra de Dios que este pueblo tenía un solo sentir. Y mientras tenían el solo lenguaje y el mismo sentir, edificaban. Dice la palabra del Señor que construyeron una torre y la intención de ellos era llegar hasta el cielo. Mira, hermano, cuando usted y yo estemos unidos, vamos a llegar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos a llegar hasta donde nadie ha podido llegar. Cuando usted y yo estemos unidos, vamos a ir a otra dimensión. Cuando usted y yo nos pongamos de acuerdo. Aleluya. Pero ¿sabe qué me impacta de esta historia? Aquí hay una historia aquí hay un versículo que me impacta, porque todo eso lo estaba viendo Jehová de los ejércitos. Todo lo que estaba haciendo este pueblo estaba siendo observado, como siempre está siendo observado la tierra por nuestro Padre Celestial. Y todo lo estaba viendo el Señor. Y dice la palabra de Dios que ellos estaban unidos y vieron la unidad. Y miren lo que dice el versículo 5, Génesis 11, 5. Dice la palabra de Dios: ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué, iglesia? Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Qué me indica esto, mi hermano? Que cuando hay unidad, provocamos que el Padre se levante de su trono. Cuando hay unidad, usted y yo vamos a provocar que Él descienda. Dice la palabra del Señor que lo que estaba haciendo ese pueblo provocó que Jehová de los ejércitos se levantara de su trono y descendiera para ver la ciudad. Hermanos, ¿será que algún momento de nuestra vida vamos a provocar que nuestra unidad haga descender al Padre, haga descender al Hijo, haga descender al Espíritu? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y a mí me impacta el versículo 6,
por favor. Dice, y dijo Jehová, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada los hará resistir. Hoy quiero decirte, iglesia, que cuando usted y yo nos pongamos de acuerdo con la visión, cuando usted y yo nos pongamos de acuerdo con los padres de esta casa, cuando usted y yo nos pongamos de acuerdo entre hermanos, entre ministerios, cuando usted y yo nos pongamos de acuerdo y nos alineamos a la unidad del cielo, en pocas palabras, vamos a comenzar obra y nada nos va a detener, ni el diablo nos va a detener cuando nosotros estemos unidos. ¿Qué provoca la unidad? La unidad provoca un arma de guerra espiritual. Si la unidad en pecado puede lograr cosas, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Cuanto más la unidad en el espíritu, cuanto más la guianza de nuestro Padre Celestial. Mira, hermano mío, si esta iglesia, si Dios está con esta iglesia, ¿quién con esta iglesia? ¿Quién contra esta iglesia? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Puede venir por un camino, pero por 7 se tienen que ir. Aleluya. Dice, cuando la iglesia está unida, el enemigo pierde territorio. La ciudad siente la atmósfera del reino. Las familias son restauradas. Los cielos se abren. Los dones operan bajo fricción. El avivamiento fluye sin interrupción. Eso es lo que provoca la unidad. Pablo y Silas fueron apaleados. Pablo y Silas fueron golpeados y fueron encarcelados. Y dice la Biblia que los ataron con cadenas, los ataron con grilletes. Y ellos en lugar de empezar a quejarse de la situación que estaban pasando, Pablo le dijo a Silas: cantemos cánticos de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no nos vamos a unir. Escuche bien, Pablo estaba diciendo: nosotros no nos vamos a unir al proceso, nosotros nos vamos a unir a la gloria. Nosotros no nos vamos a unir a la situación presente, nosotros nos vamos a unir al futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Y dice la palabra del Señor en Hechos 16, 25 al 27, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Mire, aquí no estaba alabando Pablo nada más, aquí no estaba adorando Silas nada más. Ellos decidieron formar una unidad. Ellos decidieron cantar juntos. Ellos decidieron alabar juntos. Y cuando hubo esa unidad, cuando ellos comenzaron a alabar juntos, cuando ellos comenzaron a adorar a Dios juntos, dice la palabra del Señor que se sintió un estruendo, que se sintió un sacudimiento. Dice la palabra del Señor, dice: cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Algo se va a sacudir en esta mañana. Algo se va a sacudir en esta mañana. Dije, algo se va a sacudir en esta mañana. Amén. Dice: de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que a través de la unidad de esta casa, a través de la unidad de esta iglesia, a través de la unidad de este pueblo, se va a sacudir esa cárcel, se va a sacudir esa prisión, se va a sacudir los demonios, se va a sacudir los que custodian tu prisión, se va a sacudir. Aleluya. Pablo y Silas decidieron orar juntos. Pablo y Silas decidieron formar unidad. Hermano, pero nos llaman a la intercesión y ese cuarto está así. Si Pablo y Silas decidieron clamar a Dios juntos, si Pablo y Silas en el momento más desastroso de su vida decidieron unirse para alabar a Dios. Muchas veces la iglesia está pasando procesos, pero nos negamos a unirnos en oración.
Nos negamos a unirnos en ayuno. Nos negamos a unirnos. ¿Sabe qué es lo que decimos? Voy a pedirle a mi anciano y a mi pastor que oren por mí. Mire, dice la Biblia que a Pablo y a Silas lo golpearon hasta casi matarlos. Prisioneros, encerrados. Pero ellos no decidieron quejarse. No decidieron dejárselo todo al pueblo. Ellos dijeron: somos dos, estamos unidos. Y dice la palabra del Señor que si Dios en la tierra se ponen de acuerdo, cualquier cosa en el cielo será hecho. Decidieron unirse. Y cuando hubo una unidad entre ellos, los cimientos de la cárcel empezaron a sacudirse. Dice la Biblia que las cadenas se rompían. La Biblia enseña que el que custodiaba ahí ese lugar solamente observaba y se llenó de miedo, porque no tenía que reportarle o cómo reportarle lo que había sucedido a sus mayores. Dice la Biblia que el que estaba custodiando ahí pensó que ya todos habían escapado, pero algo había sucedido a través de la unidad en la oración. Y de repente le dice Pablo: aquí estamos, no nos hemos ido. Y el custodio, ese soldado, esa persona que cuidaba ahí, se dio cuenta de que algo sobrenatural sucede cuando dos personas se unen en adorar a Dios. Aquí estamos, le dice a Pablo, le dice Pablo al custodio, le dice Pablo al soldado. Y el soldado se rinde a la presencia de Dios. El soldado se entrega a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que Pablo le dijo: si recibes al Señor Jesucristo, si lo reconoces, serás salvo tú y tu casa. Cuando el mundo observe que algo diferente está pasando en esta iglesia, la Biblia dice que los presos oían el cántico y la alabanza que sucedía en Pablo y Silas. Cuando el mundo observe esta iglesia, cómo alaba, cómo adora, cómo se entrega, cómo sirve, cómo intercede, cómo construye, cómo está unida, cómo avanza, cómo camina, cómo corre, cómo hace las cosas, el mundo se va a tener que rendir a los pies de Dios. Cuando te unes a tu casa, cuando te unes a tu iglesia, cuando te unes a tu visión, cuando te unes a tu apóstol, cuando te unes a tu profeta, el diablo va a tener que soltar tus finanzas, porque juntos podemos más. Mire cómo es posible que el diablo tenga la revelación de la unidad y el cristiano no. El cristiano anda entre dimes y diretes. El cristiano anda entre crítica, murmuración, chisme, pleito, contienda. No me llevo contigo, me cambio de red. Y el enemigo está trabajando en unidad. La Biblia dice que un reino dividido no prevalece. El enemigo está trabajando y el mundo conoce la unidad y la iglesia no. ¿Qué dice el mundo cuando hace meeting? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Y qué dice la iglesia? Ay, este no me habla. Este hermano me cae mal.
Y los demonios están allá juntos, unidos. Y el mundo, el pueblo unido, jamás será vencido. Y el cristiano quejándose. El cristiano prefiere salirse de la iglesia que soportar a su hermano. La Biblia dice: soportaos unos a otros. Pero Dios, ¿cómo lo voy a soportar si aquí mi hermano Jorge me cae re mal? ¿Qué dice Dios? Sopórtalo. Pero mi hermana Lupita también me cae mal. ¿Cómo quieres que yo lo soporte, Señor? Mira, ahorita que estoy hablando contigo, voy a aprovechar para ver si me das permiso y te lo mando. Sopórtalo. Pero Señor, ¿cómo me pides que yo soporte si ya te estoy diciendo la clase de cristianito que es? Sopórtalo. Porque 1000 veces tú me cerraste la puerta de tu casa y te soporté. 1000 veces tú me negaste y te soporté. 1000 veces tú no has querido orar conmigo y te soporté. 1000 veces has hecho cosas en contra de mí y te soporté. Sopórtalo. Sopórtalo. ¿A quiénes les han impactado los congresos que se hacen en esta casa? ¿Sabe por qué el congreso se mueve de tal manera? Porque dejamos de ser ministerios y formamos una sola iglesia. Formamos un solo cuerpo. Dejamos de ser multimedias. Dejamos de ser ujieres. Dejamos de ser levitas. Dejamos de ser bienvenida. Dejamos de ser pulseras. Y nos unimos para que la gloria de Dios descienda en este lugar. ¿Y por qué terminando el congreso se nos olvida? Aleluya. Dice la palabra de Dios en Hechos 12:5. Dice la palabra de Dios en Hechos 12:5. Se lo voy a leer porque ya me ganó el tiempo. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia ¿qué? Hacía sin cesar oración por él. Él estaba cautivo, él estaba preso, pero tenía el respaldo de su iglesia. Yo podría estar pasando la peor situación, pero yo sé que tengo el respaldo de mi casa. Yo podría estar pasando la peor enfermedad, pero yo sé que tengo el respaldo de mi casa. Muchos han pasado a dar testimonio aquí arriba en el altar, que dice: yo no estuve solo, hubo un pueblo orando por mí. Por eso la muerte no me tocó, por eso la enfermedad me tuvo que soltar, por eso la pobreza se fue de mi vida, por eso la escasez se fue de mi vida. Yo no estuve solo, nunca estuve solo, porque cuando alguien está contigo se siente el respaldo. Pedro estaba en la cárcel, pero había una iglesia que se levantaba, pero había una iglesia que oraba, pero había una iglesia que fortalecía, había una iglesia que hacía fuerte a Pedro. ¿Y sabe qué provocó esa oración? Dice la palabra del Señor que llegó un ángel hasta la cárcel donde estaba Pedro, y dice la palabra de Dios que el ángel rompió las cadenas y dio libertad al pueblo. Cuando esta iglesia ore, cuando esta iglesia se forme en unidad, ángeles y arcángeles acamparán alrededor del ministerio internacional Fe y Verdad. Cuando esta iglesia se levante, ángeles y arcángeles enviará Dios a tu casa, enviará Dios a tu vida. Aleluya. La unidad es evidencia de madurez. Dije, la unidad es evidencia de madurez. Dice 1 Corintios 3 del 1 al 3, dice:
Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, disensiones, y sois carnales, andáis con los hombres, como hombres. Diga conmigo, madurez. Dice la palabra del Señor que Pablo llegó a Corinto y traía carne para darle a la iglesia. Traía carne para darles alimento a la iglesia. Pero cuando vio que la iglesia apenas eran unos niños, decidió darles leche. Amén. ¿Cuántos de aquí aguantan comer comida sólida? ¿O quieren leche todavía? Pablo llegó decidido a hablarle a la iglesia con todo, pero cuando vio la inmadurez de la iglesia, decidió darle leche. Porque el inmaduro de toda prédica se ofende. El inmaduro de todo lo que ve se ofende. Dios no te trajo para que veas a tu hermano, Dios te trajo para que lo veas a él. Unidad significa no pienso igual en todo, no creo igual contigo, para lo mismo, pero estoy contigo. Aquí en esta iglesia hay albañiles, fontaneros. Aquí en esta iglesia cada uno tiene su propio talento, pero Dios los trajo a este lugar porque necesita que te unas a su obra. ¿Sabe qué dice la religión? La religión dice: Dios no nos necesita. Pero te tengo una buena noticia. Si estás aquí es porque te necesita. Dios necesita levantar esta ciudad. Dios necesita levantar este estado. Dios necesita levantar este país. Dios necesita levantar tu casa. Dios necesita levantar tu trabajo. Dios necesita levantar tu negocio. Dios necesita levantar tus finanzas. Dios necesita levantar tu salud. Dios necesita levantarte. Por eso te trajo a este lugar, para formar un solo equipo y juntos. Una iglesia unida porta una sola voz. Diga conmigo: una iglesia unida es una sola voz. Una iglesia unida es una sola voz. Amén. Hay una historia que a mí me impacta en la Biblia, cuando el pueblo de Israel, mandado por Dios, manda a que dé vueltas alrededor del pueblo de Jericó. Y dice la palabra del Señor que esa muralla representaba una fortaleza. Esa muralla era impenetrable. Esa muralla no podían atravesarla. Y dice la palabra de Dios que Dios llamó a Josué. Y cuando llama a Josué, le dio estrategias, pero le dijo: Josué, necesito que te unas con el pueblo de Israel. Mira, Josué, vas a hacer esto que te voy a decir, guiados por Dios. Dice la palabra del Señor que le dijo: dale 7 vueltas al pueblo de Jericó. Dale 7 vueltas a esa muralla. A la 7ª vuelta, a una sola voz. A una sola voz. A una sola voz. Griten juntos. A una sola voz. Griten juntos. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel le dio una vuelta. Al día siguiente le dio otra vuelta. Al día siguiente le dio otra vuelta. Al 4º día otra vuelta. Al 5º día otra vuelta. Al 6º día otra vuelta. Pero llegó un 7º día. Llegó un 7º día donde Dios le dijo: ahora sí, Josué, a una voz. Ahora sí, Josué, unidos. Ahora sí, Josué, en un solo sentir. Ahora sí, Josué, pónganse de pie. Ahora sí, Josué, pónganse de pie. Ahora sí, Josué, pónganse de pie. Y a la cuenta de 3, Josué. A la cuenta de 3, pueblo. A la cuenta de 3, de nu, ingiri.
No usaron, escuche bien, no usaron herramientas, no usaron armas para poder derribar esa estructura. Solamente fue la unidad. Solamente sucedió con la unidad. Iglesia, cuando te animes a unirte a la visión, cuando te animes a unirte a tu casa, a tus hermanos, algo bueno puede suceder. Cuando te animes a trabajar en unidad, hay murallas que no las vas a derrumbar solo. Hay muros que no vas a derrumbar solo. Pero tienes que decirle a tu hermano: ayúdame a gritar. Tienes que decirle a tu hermano: ayúdame a gritar. Porque cuando tú y yo nos unimos, cuando tú y yo clamemos, cuando tú y yo oremos, esa barrera que no he podido cruzar, esa barrera, ese muro, esa muralla que no se ha podido derrumbar, se tiene que caer en 1000 pedazos. Te voy a decir algo: hay algo que se está deteniendo, hay algo que se puede detener en este caminar con Dios, en este caminar en esta casa. Pero quiero decirte algo: si todos juntos le damos una vuelta, si todos juntos le damos 2 vueltas, si todos juntos le damos 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas, pero a la 7ª vuelta yo me levanto, a la 7ª vuelta yo me pongo de pie, a la 7ª vuelta yo decido, a la 7ª vuelta yo dejo que Dios guíe mi vida, y a la 7ª vuelta yo le pego un grito al diablo. Diga conmigo: una sola voz, un solo espíritu. Diga conmigo: somos un solo pueblo. Dios espera mucho de ti. Dios espera mucho de mí. Es tiempo de dejar ir el orgullo. Es tiempo de dejar ir la soberbia. Es tiempo de dejar ir el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, el rechazo. Es tiempo de decirle al diablo: diablo, yo no me uno contigo. Yo tengo mi equipo divino. Yo tengo mi equipo que Dios formó. Yo no me uno a tus estrategias. Yo no me uno a tus estrategias. A mí me impacta la posición que toman los soldados romanos para ir a la batalla. Dice la Biblia que entre ellos se cubren, ponen sus escudos hacia adelante y juntos avanzan. El día que usted y yo decidamos cubrir primeramente los pilares de esta casa, cubrirnos entre nosotros, cubrir nuestras vidas, el diablo no va a poder penetrar. El diablo no va a poder pisar nuestro territorio. El diablo no va a poderse meter con nuestra casa, ni con nuestra familia, ni con nuestros hijos. Cuando Jesucristo abandonaba a los 12, la Biblia dice: y se iba a orar aparte. Nunca dijo la Biblia que se iba a orar solo. La Biblia dijo: y se iba a orar aparte. No dijo se iba a orar solo. Porque cuando dejaba la unidad con sus 12, empezaba la unidad con su Padre. Hoy quiero invitarte, iglesia, y quiero decirte que algo grande Dios tiene preparado para esta casa. Algo grande Dios tiene preparado para esta congregación. Algo grande está por suceder en Ministerio Internacional Fe y Verdad. Algo grande está por suceder en esta iglesia. Algo grande está por suceder en tu vida. Algo grande está por suceder en tu casa. Algo grande está por suceder en tu negocio. Algo grande está por suceder en tu familia. Esa familia va a llegar cuando todos decidamos levantarnos y orar uno por los otros. Cuando todos decidamos clamar al Señor por el otro, por el hermano, por el que está a mi lado.
Algo grande está por suceder. Algo grande está por venir. Algo grande se está asomando para esta casa, para estos tiempos. Pero hoy quiero decirte, hermano mío, suelta la crítica, la murmuración. Deja que el enemigo continúe haciendo lo que quiera hacer. Pero a esta casa no va a entrar nada. A esta casa no va a poder penetrar nada. Porque usted y yo vamos a formar una barrera. Porque usted y yo vamos a formar un muro de unidad. El diablo le dijo a Dios: no pude matar a Job porque le pusiste un cerco de protección. El cerco de protección es la unidad. Algo grande está por suceder. En el libro de Génesis 11 dice que la unidad de ese pueblo provocó la descendencia del Padre. Pero también la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, provoca la descendencia de Jesús. Y el libro de Hechos capítulo 2 versículo del 1 al 2 dice que cuando están en unanimidad provoca la descendencia del Espíritu Santo. En pocas palabras, cuando yo estoy unido, cuando yo tengo la unidad, viene el Padre, viene el Hijo y viene el Espíritu Santo a esta casa, a mi vida, a mi casa. La unidad no es un mensaje, es una dimensión de reino. La unidad no es una sugerencia, es una estrategia divina para conquistar ciudades. La unidad no es un lujo, es una necesidad profética para ver el avivamiento. Que esta casa sea conocida en el cielo y en la tierra como una iglesia, como un solo corazón, una sola voz y un mismo pueblo. Dígale a que está a su lado: a partir de hoy me caes bien. Dígale: a partir de hoy me caes muy bien. Tu proceso es mi proceso, tu dolor es mi dolor, tus lágrimas son mis lágrimas, tus llantos son mi llanto, tu alegría es mi alegría, tu gozo es mi gozo, pero tu gloria es mi gloria. Mi Dios, tu Dios es mi Dios. El Padre que tiene esta casa es mi Padre. Esta iglesia es nuestra. No nos dejemos solos. No vamos a avanzar solos. No vamos a continuar solos. Siempre el pueblo de Israel tenía la victoria porque estaba unido y por sobre todas las cosas tenía la guianza del Padre. Vamos a construir casa para Jehová. Vamos a construir casa para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos juntos con nuestros padres espirituales. Vamos juntos a construir casa de Dios. Vamos juntos a un nivel de gloria mayor. Nadie de aquí se queda atrás. Todos corremos juntos. Y el que se quede atrás, a través de la unidad, lo tomamos y lo jalamos con nosotros. Pero nadie se queda atrás. Todos vamos para adelante. Señor, tu obra es mi obra. Señor, tu casa es mi casa. Señor, tus siervos son mis padres. Señor, al que tengo al lado es mi hermano. Por eso dice en la Biblia: el que dice amar a Dios es mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a alguien que no ve si al que ve te cae mal? Pero ando gritando: amo a Dios, amo a Dios, Él es mi Dios todopoderoso, lo amo, pero el que está al lado me cae mal. No, iglesia,
Deja que el enemigo haga lo que quiera hacer, pero a esta iglesia no la va a poder tocar, porque usted y yo haremos fuerza, usted y yo haremos una fortaleza, usted y yo haremos un caparazón, usted y yo vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Usted y yo vamos para adelante, vamos para adelante, dije, vamos para adelante. Amén. Tuvimos el sábado adoración por México. Y pusimos sillas hasta atrás. Pero necesitábamos de usted. Necesitamos de usted. Pero esta iglesia es la iglesia que va a trastornar Coatzacoalcos. Esta iglesia es la iglesia que va a trastornar Veracruz. Esta iglesia es la iglesia que va a trastornar todo México. Esta iglesia, en esta iglesia hay guerreros. En esta iglesia hay guerreros. En esta iglesia hay personas. En esta iglesia hay hermanos que están unidos a un solo sentir. Puedes tener diferente opinión, puedes tener diferente razonamiento, puedes tener diferentes argumentos, pero quiero decirte que estás en esta iglesia. Deja tu argumento a un lado, deja tu opinión a un lado y únete a la visión de Dios. Hoy yo quisiera hacer un llamado a todo el pueblo que decide estar en unidad. A todo el pueblo que dice, esta es mi casa. A todo el pueblo que dice, este es el territorio donde Dios me puso. A todo el pueblo que dice, este es el lugar donde voy a pelear la batalla. Este es el lugar donde voy a ver los triunfos en mi vida. Este es el lugar donde voy a sembrar, porque frutos van a suceder más adelante en mi vida. Este es el lugar donde Dios me puso para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así es que yo me uno a esta casa, yo me uno a esta visión, yo me uno a lo que Dios va a hacer en estos tiempos. Si usted es una persona que dice, usted es un hermano que dice, yo me quiero unir en esta mañana. Hoy yo quiero que esta iglesia vaya de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero yo no me quedo atrás. Venga, 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 por favor. Venga, venga, corra, corra, corra. Cosecha